cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Padre, gracias te damos por tu palabra que es bendita. Habla en nuestras vidas, mi Dios, de una manera especial. Que tu nombre sea glorificado. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. Pueden tomarse asiento. No creo que tenga problema de visibilidad, si no, los hermanos se movieron, es mejor, ¿no? Porque, sí, a veces ya con los años, porque ahorita veo, gracias a Dios, de cerca es el asunto, veo muy bien, ¿verdad? Gloria a Dios. Seguimos con este tema de la palabra de Dios. Este sería el quinto mensaje refiriéndonos a la palabra de Dios. Y pues estaba mirando todo el estudio que he realizado sobre ello, y todavía falta un poquito, ¿verdad? Ya vamos 5 y no llegamos ni a la mitad. Pero bueno, no tenemos prisa, porque siempre predicar de la palabra de Dios es de suma importancia. Sí, es lo mejor, porque un sermón, si no se enfoca en la Biblia, en la palabra de Dios, ¿de qué sirve? Sería una plática, sería una charla, sería un mensaje de motivación. Pero nosotros lo que queremos es escudriñar la palabra de Dios, porque en ella encontramos nuestro alimento para crecer espiritualmente y obedecer al Señor. Amén. Amén. Por lo tanto, la semana pasada comenzamos el tercer punto sobre las características de la palabra de Dios. Y rápidamente miramos de que una de las características de la palabra de Dios es que es perfecta. También miramos que es eterna, y también consideramos que da vida. Amén. Esas son las tres características que consideramos la semana pasada. Hoy vamos a estar considerando otra característica, que es la palabra de Dios es poderosa. ¿Cuánto lo creen? Amén. Tiene un poder tremendo, un poder que transforma, trastorna. Es algo maravilloso. Por lo tanto, nos dice la primera escritura que he elegido para respaldar este punto, en Isaías 55:11 nos dice: así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Mire qué tremendo pasaje, qué tremendo mensaje nos da este versículo. Dios dice que la palabra que sale de su boca, dice, no volverá a él vacía. Y después en los versículos siguientes pone un ejemplo de la lluvia. Dice que así como la lluvia cae, germina la tierra y da fruto, de la misma manera es la palabra de Dios. La palabra de Dios, cuando encuentra un terreno fértil, un corazón fértil, un corazón dispuesto, entra, germina y produce fruto. Porque ese es el poder que tiene la palabra de Dios. Dice, no volverá a mí vacía, sino que hará, aparte tiene un efecto de poder que empieza a trabajar en la vida de la persona de una manera especial, porque haciendo la voluntad de Él. Por eso dice, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Entonces Dios, cuando da su palabra, tiene un propósito, tiene un enfoque, tiene una misión. Y esa misión, ese propósito, esa meta se llevan a cabo porque ese es el poder de la palabra de Dios. Las palabras de los hombres, se dice un dicho, se las lleva el viento. Amén. Las palabras de los hombres se las lleva el viento. En cambio, la palabra de Dios de ninguna manera. La palabra de Dios da en el blanco, germina, da fruto, castiga, exhorta. Tiene muchas funciones, y como tiene el poder, no hay nada que pueda enfrentar a la palabra de Dios. La gente puede hablar argumentos muy bonitos, muy elocuentes,
muy razonables, pero cuando se enfrentan a un argumento, a un mensaje, a una declaración de la palabra de Dios, cualquier argumento es destruido por el poder de la palabra de Dios. Por eso tenemos una bendición, tenemos esa bendición. Y bueno, el texto que hemos leído que nos dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Mire qué hermoso, ya hemos analizado este versículo y nunca nos vamos a alcanzar de analizarlo. ¿Por qué? Porque nos vuelve a decir el poder que tiene. 2 cosas por qué tiene el poder. Es viva y eficaz. O sea, tiene vida, vivifica y eficaz, que siempre da en el blanco. Es como el tirador de flecha que apunta y es eficaz porque da en el centro, en el blanco que él deseaba pegarle. Así es la palabra de Dios eficaz. Viene a tocar a la necesidad, viene a tocar en el momento oportuno, viene a tocar en el momento de necesidad. Y mire, es tan poderosa que viva eficaz, dice que es como una espada que corta de 2 lados, 2 filos. Para cualquier lado que se usa o se aplica o se predica, va a ser un efecto tremendo. Puede tocar y se penetra el alma, que ninguna cosa, medicamento o psicología puede penetrar el alma, puede ayudar al alma como lo hace la palabra de Dios. Porque recuerde, muchas de las enfermedades son productos del alma. Les den tratamiento, les den psicología, psicólogos, vayan a psicólogos, no puede la persona salir adelante porque necesitan el poder de la palabra de Dios, que es así, da en el blanco, para que el alma, toca el alma, la convierte, la sana, la liberta. Y no solamente el alma, sino también el espíritu humano, ese espíritu que anhela. Porque mire, nosotros como tripartitos, o sea, tenemos cuerpo, alma y espíritu. El espíritu es el que Dios nos da, es esa inclinación, esa conciencia que nos dice el bien y el mal, que quiere de Dios, que quiere buscar de Dios. Pues se alimenta de la palabra de Dios, se fortalece de la palabra de Dios para poder someter las emociones negativas. Porque muchas veces las emociones negativas nos afectan de tal modo y reaccionamos negativamente. Cuando viene el temor, cuando vienen las dudas, cuando vienen ¿qué tantas otras emociones negativas que nos afectan? Pero cuando la palabra de Dios viene a nuestro espíritu, lo fortalece, nuestro espíritu comienza a trabajar con el Espíritu Santo y nos ayudan a controlar esas emociones negativas. Y también las coyunturas y los tuétanos. Estas 2 partes son partes de miembros ¿de qué? De nuestro cuerpo. O sea que la palabra de Dios viene a hacer la obra en el alma, en el espíritu y en el cuerpo. Y mire lo que dice, tiene un poder de discernimiento y discierne, conoce. ¿Qué cosa conoce? Los pensamientos y las intenciones del corazón. Nada se le escapa. El versículo 13 del capítulo 4 de Hebreos dice, y no hay cosa escondida que no se revele ante su presencia, porque todas las cosas están desnudas ante su presencia. Amén. Ese es el poder de la palabra de Dios. Por eso cuando usted la lee y yo la leo, cuando yo la hablo, cuando yo la leo, estoy teniendo vida. Cuando yo la hablo, estoy compartiendo vida y también estoy compartiendo poder. Porque es lo que es la palabra de Dios. Es poderoso. Y acuérdense, es por esta palabra que Dios constituyó todo el universo. Ese cuerpo que usted y yo tenemos, que originalmente fue diseñado perfecto, pero por causa del pecado es imperfecto. Pero aún así, usted puede imaginarse cuántos miembros tenemos, tanto por dentro como por fuera.
y que todos tienen una función muy importante. Todo eso fue constituido, organizado, planeado y decretado que así sea y fuese por la palabra de Dios. Porque tiene ese poder. Y como les mencionaba la semana pasada, es por el poder de la palabra de Dios que la tierra está en su lugar. Es por el poder de la palabra de Dios que el mar no se sale de su costa. Porque Dios dijo, hasta aquí vas a llegar, y de ahí no llega, ahí no pasa, excepto cuando hay un maremoto o algo así, un desastre natural, o que Dios interviene para castigar. Pero en sí, usted puede imaginarse si toda la agua del mar se saliese. ¿Sabía que la tierra son 3 fuertes agua y una parte tierra? O sea, como el 75% es agua. Imagínense, con nada más con un 50% elimina todo. Y por la palabra de Dios, le dijo Dios a los océanos, a los mares, de aquí no van a pasar. Ese es el poder de la palabra de Dios. Le dijo al sol, aquí te quedas y aquí no te mueves. Y todos los planetas, todo fue constituido, fue ordenado, fue establecido por el poder de la palabra de Dios. Amén. Amén. Pero dejándolo ahí y siguiendo, otra característica de la palabra de Dios es que la palabra de Dios es impresionante. Nos dice el salmista, mi carne se ha estremecido por temor de ti y de tus juicios tengo miedo. Imagínense cómo se estremecía por lo impresionante. Dice también el Salmo 119, versículos 161, príncipes me han perseguido sin causa, pero mi corazón tuvo temor de tus palabras. Es tanta la impresión que la palabra de Dios debe causar en el lector, en el oyente, que tiene que tener un santo temor a Dios. Estos salmistas, realmente el que escribió el Salmo 119, creen que fue Asaf, uno de los adoradores de David. Tenía un temor a la palabra de Dios como nadie. Por eso él dice, mi carne se ha estremecido por temor de ti. Y de tus juicios tengo miedo. Hoy hace falta personas que tengan miedo de Dios, que tengan temor de Dios. Hoy la gente anda blasfemando, andan haciendo cosas, andan haciendo tanto pecado que no hay temor de Dios en esta tierra. Por eso dice, y aunque hay enemigos que se levanten contra nosotros, aún Satanás, aún gente que quiera hacer daño, pero si yo tengo temor en la palabra de Dios, yo voy a salir victorioso. Yo debo tener esa impresión. Debo mirar que la palabra de Dios es impresionante y que así como me bendice, también me puede maldecir. ¿Sabía usted eso? Así como Dios es amor, también Dios es un fuego consumidor. Alguien puso en Facebook lo que hicieron los brasileños en su fiesta pagana diabólica que hicieron. De por sí salen ahí todas las brasileras, no todas, bueno, todas ahí semidesnudas. Ahora hicieron como una caravana de Satanás que está en el trono y llevaban a uno representando a Jesús y lo estaban, o sea que el diablo ganó. Imagínense. Y alguien dijo que vino un desastre que no sabemos si sucedió o no sucedió. Pero el que puso ese comunicado dice que es un castigo que Dios mandó al Brasil. Y uno ahí se atreve a decir, entonces tu Dios es vengativo. ¿Y dónde está ese Dios que dicen ustedes que es Dios de amor? Y el otro hermano ahí, o sea, se puso a poner cosas, pero no tuvo cómo enfrentar los argumentos satánicos, incrédulos los otros. Y si se va a meter a hacer eso, prepárese para que vengan argumentos y pueda combatirlos como debe de ser. El hermano, no, pues que Dios así como ama también castiga, y lo repetía, y el otro le daba unos argumentos lógicos muy fuertes, y el otro hermano dice, no, este hermano se puso a pelear y no sabe pelear. Entonces mejor para qué se ponen a
a poner cosas que si hay gente que va a defender y acusando a Dios, hablando mal de Dios. Y eso sucede hoy en día. Hoy en día la gente no tiene temor. Y luego escribía a Dios con minúscula. A propósito. Aparte que escribía mal. Pero lo hacía con intención porque para él, cuando se escribe Dios con minúscula, se está refiriendo a un Dios falso, no al Dios verdadero. Por eso usted y yo aprendamos que cuando mandamos textos o algo, pongamos Dios con mayúscula. Porque algunos que conozco que no vinieron, ponen Dios con minúscula. Es como poner Ernesto con H. Ay, también, ahí. Pues no. Sí, yo sé que a veces el celular se nos puede equivocar. Una vez se nos puede pasar a todos. Pero ya constantemente, eso es como rebajar el nombre de Dios a un nivel pagano de los ídolos o aún de Satanás, porque a Satanás se le llama el Dios de este siglo y se escribe con minúscula. Y el hombre burlamos. Pensé intervenir, pero dije, gente necia como es pérdida de tiempo. Y no vamos a salir de acuerdo. Y luego, otros viernes dicen, mira cómo se pelean ahí. No. Uno predica el evangelio, uno pone algo para glorificar a Dios y para hacer edificación y para que las almas sean salvas. Si va a ser para controversia, mejor no ponga nada. Dios no nos llamó a andar peleando y haciendo controversia. Dios nos llamó a predicar el evangelio de Cristo. Y el que lo escuche bien, el que no lo escuche, no hay problema. Y si escriben mal o algo, yo los ignoro, excepto pues puedo defender, porque también entra el celo de Dios a su palabra, a su mensaje. Pero hay gente tan necia que no debemos de perder nuestro tiempo tratándonos de convencer. Por eso hoy en día necesita la gente ver a la palabra de Dios como impresionante, con ese temor y esa reverencia. Amén. Igualmente los cristianos, los del mundo, los que no son hijos de Dios se entienden, pero los que ya somos hijos de Dios o nos llamamos hijos de Dios, con más razón debemos ser hombres y mujeres temerosos de Él, que glorificamos su palabra. Amén. Otra característica de la palabra de Dios es que la palabra de Dios es justa. Nos dice el Salmo 119, 123, mis ojos desfallecieron por tu salvación, por la palabra de tu justicia. Dice también otro salmo, en el Salmo 119, tus testimonios que has recomendado son rectos y muy fieles. O sea, lo que queremos decir cuando que la palabra de Dios es justa, es que Dios, lo que Él promete, lo cumple. Él da el castigo justo. Dios no castiga por castigar. Dios no es un Dios enojón, airoso, vengativo, nada más que castiga porque quiere. Si Él va a vengarse, si Él va a castigar, lo hace justamente. Con su palabra Él la manda y con su palabra castiga, Él es justo. Leí en estos días atrás, en mi recorrido de leer la Biblia de un lado a otro, o como dice, pasta a pasta, me tocó ver cuando dos hijos de Aarón se meten a ofrecer el sacrificio borrachos. No dice exactamente, pero después cuando dice Dios, dile a Aarón que cuando se presenten a oficiar no tienen que tomar vino. Entonces estos borrachos se meten a ofrecer sacrificio a Dios y Dios mandó fuego del cielo y los quemó. Y luego otros que decían que Moisés no era el único que Dios hablaba, sino que de Core, Abiram, una familia de la tribu de Leví también se rebelan contra Dios y se reúnen 250 con incienso para decir que también Dios podía hablar con otro, no solamente con Moisés. Entonces Dios se enoja, Dios es justo.
Y les dice, apártense de estos dos. Y dile al pueblo que si no quieren morir, se aparten de sus tiendas. Y se apartaron y se abrió y dio Dios su palabra, el juicio, se abrió la tierra y los tragó a todos con todas sus pertenencias. Y dice la Biblia, y descendieron vivos al Seol, o sea, descendieron vivos al infierno. Y muchos creen que sí, pero eso no está el infierno ahí, pero da a entender, pues, o sea, murieron. El Seol es el lugar de los muertos. Y después se cerró. Y la gente, y después Dios, porque es justo, su palabra es justa, a esos 250 que habían traído fuego extraño, fueron quemados también. Descendió fuego del cielo y los consumió. ¿Sabe por qué? Porque Dios es justo. Amén. Así como es justo para bendecirnos, es justo para castigar. Y aunque sea un Dios de amor, Él es Dios. Dios puede hacer lo que le da la gana. O si quiere un término más teológico, la soberanía de Dios. Dios es soberano. Ya en términos más acá del pueblo, como nosotros venimos de allá, Dios hace lo que Él quiere, cuando quiere, con quien quiere, porque le da la gana. Amén. Y aunque no lo entendamos, Él es Dios, Él puede hacer, Él es el dueño de todo. Amén. Y no significa porque eso es malo. Ni es la venganza, ni lo del pago, dice el Señor, porque Él es justo. Su justicia no solamente se aplica para beneficiar, sino también se aplica para castigar. Su palabra es justa. Su palabra hace la obra maravillosa. También otra característica de la palabra de Dios es que es verdadera. Casi todos los versículos los encontramos en el Salmo 119, por eso léalo. Si quiere entretenerse 20 a 30 minutos, lea el Salmo 119. Y si quiere entenderse más, pues medítelo. Ahí se va a pasar un buen tiempo. No quites de mi boca en ningún tiempo la palabra de verdad, porque en tus juicios espero. Mire qué bonito el salmista, ¿verdad? No quites de mi boca en ningún tiempo la palabra de verdad. O sea que lo que está diciendo el salmista, que él todo el tiempo quería estar hablando de la palabra de Dios, que todo el tiempo él quería comunicar esa verdad sublime, esa verdad infalible, que no la apartara. Y la razón que él podía mantener esa palabra de verdad con él es porque él tenía una relación con Dios y decía, porque en tus juicios yo estoy esperando, yo en ti estoy confiando. Si queremos que la palabra de Dios sea verdadera en nuestros labios, tenemos que esperar, obedecer a Dios, porque así es como Dios honra a los que le honran. Amén. Dice otro versículo, en 2 de Corintios, ya ahora sí en el Nuevo Testamento, en palabra de verdad y el poder de Dios, con armas de justicia a diestra y a siniestra. Aquí el apóstol Pablo, a la iglesia de Corinto, da este versículo tan especial, enseñando que la palabra de verdad, la cual él les había predicado, la cual él les había enseñado, esa palabra de verdad era dicha, era predicada en el poder de Dios. Y esa palabra de verdad, al tener el poder de Dios respaldándola, eran como armas que podían afectar, destruir a diestra y a siniestra, a la derecha y a la izquierda. Por eso dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas, sino espirituales, poderosas para destrucción de toda fortaleza. Porque esa es la palabra de verdad. ¿Quién puede contra la verdad? Solo la verdad. La mentira nunca va a prosperar. Por eso estos hombres, como Pedro, Juan, Mateo, los apóstoles, Pablo y todos los hombres de Dios grandes que se han levantado en aquel entonces. Hoy en día muchos se hacen grandes, pero no son nada. El que se hace grande es pequeño. El que se hace pequeño delante de Dios es el que Dios engrandece. Pero es al revés, ¿verdad? Hoy la gente se
hace grande, se hace importante. Pero no, Dios quiere hombres y mujeres que se humillen para poderlo levantar, porque si usted se enorgullece, lo va a humillar. Y qué triste eso, ¿verdad? ¿Qué es mejor? Que usted llegue a un lugar, ahí va a sonar a todos, es una alerta hambre. Se las pasamos por hoy porque es algo fuera de su control. Si es alguien que quizás algún niño, alguien fue. Ya lo apagamos, ¿no? Para que salgan del eso. Entonces, como mencionábamos, estos hombres, estas mujeres, tenían un poder cuando hablaban, o sea, ellos tenían el poder cuando predicaban la palabra de Dios, hacía obra. Por eso los apóstoles, cuando predicaban el evangelio, sucedían milagros. Amén. ¿Se acuerdan de Pedro y Juan cuando van al templo a orar? ¿Qué estaba haciendo Pedro y Juan? Estaban orando. Acuérdense, póngale una vibración o apáguelos, no lo necesita. Si es doctor, si es policía, si es del agente secreto que va a venir el presidente y tiene que ir a cuidarlo, entonces téngalo prendido. Pero si no lo usa, apáguenlo. O pónganlo en avión, que después se les vaya el avión. Y por culpa de ustedes se me va el avión a mí también. Yo estaba tan emocionado lo que iba a decir. Ahora tengo que encontrar el hilo. ¿Dónde está ese hilo? No va a ser como un hermano. ¡Ay, ya perdí el hilo! Y se para un hermano allá, grandote, fuerte, y dice: ¡de aquí no sale nadie! Hasta que no le entreguen el hilo al pastor. Pedro y Juan van al templo. ¿A qué? ¿A convivir? A orar. Y se encuentran con un hombre mendigando, paralítico, estirando la mano. Y dice que lo ven Pedro y Juan. El paralítico también lo ve y se emociona porque digo: estos se me están viendo es porque me van a dar algo. Y extiende la mano. Pero estos hombres, con la palabra de verdad que tenían y el poder que esa palabra de verdad tenía, le dijeron: no tenemos oro ni plata. Imagínense en ese momento el hombre: entonces ¿qué me están viendo? Si yo hubiera sido el paralítico, dijo: ¿pero qué me están viendo? Pero lo que tenemos, lo que tengo, te doy. Se queda, me imagino que se quedó el paralítico: pues ¿qué me van a dar si no tienen lo que yo quiero? Pero él no sabía que lo que él necesitaba no era lo de plata, era su sanidad. Y esos hombres lo tenían, porque tenían la palabra de Dios con ese poder, con esas armas de poder. Y por eso le dijo: en el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Y se levantó. Ese es el poder de la palabra de verdad. Esa es la palabra de verdad, el poder de Dios con armas de justicia a diestra y a siniestra. Dice Santiago: Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Nicodemo llega a Jesús de noche porque era miembro del partido religioso del Sanedrín de ese entonces, y para que no lo vieran ese voto, porque le llamó la atención las enseñanzas, lo que Jesús estaba haciendo. Llega de noche y Jesús, cuando lo ve el maestro, le habla, y Jesús le dice: de cierto te digo que si no nacieres de nuevo, no puedes entrar en el reino de Dios. Nicodemo no esperaba esa palabra. Nicodemo quizás quería que le explicara cómo es que él sanaba, por qué, si él era el Mesías, o sea, una cuestión más teológica, doctrinal, que él quería su curiosidad, sus dudas, que él se le contestara, le diera la respuesta. Y Jesús se va al blanco, a la necesidad prioritaria, el corazón, el nuevo nacimiento. Y este hombre de Israel, maestro, educado, dice: pero ¿cómo es posible que tengo que volverme a meter al vientre de mi madre y después volver a salir?
Imagínense, ni un niño piensa así, pero ¿y eso que era un maestro? Dice Jesús, siendo tú maestro de Israel, como diciendo, ¿qué falla ha estado esa declaración? Dice, el que es nacido de la carne, carne es, pero el que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Por eso dice, tienes que nacer, dice, de la palabra y del Espíritu. El nuevo nacimiento se produce por la palabra de Dios. Por eso Santiago dice que Él de su voluntad, o sea, Dios por su soberana voluntad, nos hizo nacer de nuevo, nos hizo nuevas criaturas por la palabra de verdad. ¿Y cuál es esa palabra de verdad? El Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Porque cuando el Evangelio de Cristo llega a la vida de la persona cambia, la persona nace de nuevo. Espiritual. Por eso una persona tiene que primero escuchar la palabra de verdad, el Evangelio de Cristo, para nacer de nuevo. Y para poderse alimentar como bebé espiritual, tiene que seguir conociendo, estudiando, leyendo la palabra de verdad. Y después esa palabra de Dios lo va a hacer crecer, que ya no va a necesitar leche, ahora va a necesitar ya esa palabra a un nivel más alto, como alimento sólido. Ese es el poder de la palabra de Dios. Por eso, mi hermano, voy a parar con la siguiente. Esa característica de la palabra de Dios es que está llena de maravillas. Hay un corito que sale de Apocalipsis o Habacuc, no me recuerdo, pero creo que están los dos, o parecen. Oh, cuán maravillosas son tus obras. Un canto ha salido ahí. Señor Dios Todopoderoso, Señor Todopoderoso. ¿Y cuántos justos son tus caminos? ¿Sabes? Dios de los santos, Dios de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor? Y engrandecerá tu nombre. Quizás ya le estoy agregando, pero por lo menos se está engrandeciendo el nombre de Dios, ¿verdad? Es bueno componer, pero mientras se dé gloria a Dios. Aunque no se acuerde, compónganlo. Todos tenemos de poetas y locos un poco, dice, ¿no? Que cantamos. Pero aquí dice este versículo: abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. La gente no puede conocer las maravillas de la ley de Dios, de la palabra de Dios, porque sus ojos están cegados. El mismo apóstol Pablo en su segunda carta a los Corintios les dice en el capítulo 4, versículo 4, que el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca el evangelio glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Por eso la gente no puede ver las maravillas de Dios. No puede entender lo espiritual porque sus ojos espiritualmente están cegados por Satanás. Por eso no entienden, no comprenden. Pero cuando nuestros ojos son abiertos por el mismo poder del Espíritu Santo, usando su palabra, vamos a disfrutar y dar gloria a Dios por todas sus maravillas que encontramos en sus palabras. Amén. Porque su palabra es maravillosa. Amén. Su palabra encontramos tantas maravillas que nos deleitan, que nos fortalecen, que nos alimentan, que nos dan para cualquier necesidad que estemos pasando. Por eso leer la Biblia es deleitarme en todas esas maravillas. Es deleitarme en el poder de Dios. Viene a mi mente una de esas maravillas cuando este pueblo rebelde 10 veces ya habían tentado a Dios y ahora que ya no querían el maná, que porque ya les dolía la panza, bueno, eso no decía, ¿no? Pero ya ese maná liviano lo aborrece mi alma, porque caía todas las mañanas como un tipo de cerealito que sabía como a miel y a cereal. Y con esto lo cocinaban y comían todo. Por 40 años no les faltó el maná del cielo. Entonces los extranjeros
pervierten a los judíos que en Egipto estaban mejor. Ay, nos acordamos, ahí me imagino a los extranjeros. Pero tenga cuidado con quién se junta. Se junta con gente no cristiana, lo van, o una de dos. Yo me lo gano, me gana, pero siempre terminan enganándose a usted. Bueno, no a usted, a otros cristianos. Porque usted está aquí. Sí, como las parejas, no, muchacha, tienes que no con un muchacho que es cristiano. No, yo me lo voy a ganar, ya estoy orando y ayunando y nunca llora, ¿no? Y ahí el muchacho está bien al altar y se arrepienten. Y después cuando se casan, desaparecen. O sea, hay muchos casos. El punto fue que este pueblo rebelde querían carne. Y Dios se enojó. Ok, les voy a dar. No dijo ok, ¿verdad? Pero Dios le dijo a Moisés que le iba a dar carne. Dice, y no les voy a dar carne un día, solamente un día, una semana, hasta un mes, para que se harten y se les salgan por la nariz. Y a un día de camino, y dice Moisés, Señor, ¿de dónde? Ay, Moisés, que también Moisés es humano, Moisés. Señor, ¿de dónde vas a conseguir tanta carne para este pueblo? Somos más de 600,000 sin contar las mujeres y los niños. No van a alcanzar todas las vacas y ovejas que tenemos. Entonces no dice, ¿acaso se ha cortado la mano de Jehová? ¿Acaso mi mano se ha cortado? Esa es maravilla. Y dice, hizo que un viento, su palabra fue dicha y fue ejecutada, y del mar trajo no codornices, los mexicanos codornices, no, son codornices. Las codornices las trajo a un día de camino del campamento alrededor. O sea, los que estaban en el norte tenían que caminar para el norte un día, y así los cuatro, los de atrás, para juntar, y juntaron montones. Y se hartaron y les salió por la nariz. Entonces Dios se enoja y mata como 14,000 por andar de codiciosos, de dragones. Pero pastor, ¿cuál es la maravilla de Dios ahí? La maravilla, el poder de Dios, que la mano de Dios no se ha acortado. Y muchos ejemplos usted puede ver en la Biblia cuando lee. Ve cómo el poder, las maravillas, lo que Dios hace, lo que Dios, aún aquello que no nos guste, ¿verdad? Pero son maravillas de Dios. Dice también este versículo, y terminamos. Maravillosos son tus testimonios, por tanto los ha guardado mi alma. Maravillosos, hermosos, grandes. Y el salmista los atesoraba ¿dónde? En su alma, su mente, su corazón, sus emociones, su voluntad. Es lo que hoy necesitamos, hombres y mujeres. Necesitamos ser hombres y mujeres que atesoremos la palabra de Dios en nuestra alma, para poder ver todas sus maravillas. Todos los que usted lee en la Biblia, sí hay de todo, pero hay muchas cosas maravillosas que nos edifican, que nos fortalecen, que nos hablan, que nos alimentan. ¿Cómo las puede descubrir? Leyendo. Si no la leemos, ¿cómo vamos a...? Y por eso se recomienda que de vez en cuando lea la Biblia de pasta a pasta. Sí, yo sé, a mí no me gusta mucho cuando llego a Levíticos o a Números. Levíticos, pura ley. Números, puros números. Pero hay historias en estos. Por ejemplo, en Números hay historias como esta que mencioné, que no se ha cortado la mano de Jehová. Hay de los espías que se rebelaron y los dos que glorificaron el nombre de Dios, Josué y Caleb. Entonces se da cuenta. ¿Quiere disfrutar de las maravillas de la palabra de Dios? Hay que leerla. Porque todas esas maravillas son para nuestro provecho y nuestra bendición. Amén. Póngase. Padre, en el nombre de Jesús, te adoramos, te exaltamos y te damos la gloria que solamente tú mereces. Gracias porque
Tu palabra es bendita. Tu palabra es poderosa, es viva, es verdad, es justa, es maravillosa. Que podamos nosotros disfrutarla, aprovecharla y vivirla de una manera especial. Gracias por tu palabra. Y que sea a través de tu palabra, Señor, que penetre cada mente, cada corazón de cada persona, para que sea glorificado, tu nombre sea exaltado, tu nombre, Señor, siga siendo puesto en alto. Mientras otros, Señor, ofenden tu nombre, no tienen en consideración tu nombre, nosotros aquí ponemos tu nombre en alto. Tu palabra que es verdad, tu palabra de poder, tu palabra verdadera. Gracias porque nos das el privilegio de tenerla. Y que no solamente podamos disfrutarla, leerla, sino que también al predicarla, al enseñarla, a compartirla con otras almas perdidas. Sí, Padre Santo, te lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y que a través de tu palabra, Señor, hagas la obra en la necesidad de mi hermano, de mi hermana, problema, necesidad, enfermedad. Que tu palabra poderosa actúe. Y que no venga vacía, sino que dé fruto que glorifique tu nombre. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. El altar está abierto.